Buenas tardes, vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra y de oración. Hoy vamos a continuar el estudio de algunos de estos jueces que el Señor envió para librar a su pueblo Israel de aquellos enemigos que el mismo Señor había traído a sus vidas para corregirles en sus desviaciones. Y hoy vamos a hablar de Ahod. A-O-D, no son unas iniciales extrañas, sino es el nombre de este juez. Saludamos a aquellos que nos siguen desde sus casas y pedimos al Señor que Él nos permita pronto estar todos juntos según Él ha querido que su iglesia se reúna en su presencia y bajo su bendición para adorarle como Él merece. Vamos a pedir la bendición al Señor sobre esta reunión y enseguida leemos la palabra y la estudiamos. Dios y Padre nuestro, queremos venir delante de ti, ofrecernos como sacrificio vivo delante de tu presencia. Queremos serte agradables, Señor. Sabemos que por nosotros mismos no somos nada buenos, no somos aceptables, no hay nada en nosotros que valga la pena para ti. Señor, solo somos enemistad, solo somos error, solo somos pecado, solo somos vergüenza para ti. Pero tú, Señor, eres un Dios bondadoso. En tu justicia tú has querido transformarnos, darnos, Señor, esa justicia que no es nuestra propia, sino que ha sido adquirida por Jesucristo y tú nos la has concedido a nosotros como un don gratuito. Eso, Señor, ha cambiado nuestras vidas, no solamente en nuestro estatus contigo, sino en la realidad de nuestro día a día. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para el pecado. Ahora somos tus siervos y ahora nuestro deleite principal está en ti. Y es cierto, Señor, como hoy vamos a estudiar, que muchas veces nos vendemos al enemigo y además nos vendemos o nos regalamos, nos damos sin ninguna dificultad, Señor, porque todavía amamos cosas de este mundo que tú aborreces, las amamos más que a ti. Y eso nos avergüenza, Señor. Y necesitamos volver a tu palabra, recordar lo que ya sabemos en muchos casos y a considerar las advertencias que tú nos das para no caer en esas tentaciones que nos llevan a alejarnos de ti, a alejarnos de tus bendiciones, a avergonzarte a ti, a hacer daño a tu pueblo y hacer que otros se tengan que involucrar en nuestro rescate, aun a riesgo de su propia salud espiritual. Señor, necesitamos ser fuertes en ti. Nos reconocemos incapaces por nosotros mismos, pero sabemos que tu Espíritu está en nosotros y por nosotros y que tú harás todo lo que necesitamos para mantenernos en santidad y pareciéndonos cada día más a tu Hijo. Gracias, Señor, porque aun en medio de las dificultades que tenemos alrededor de nosotros, hoy hemos podido volver a reunirnos. Cada vez damos más valor a este privilegio que hemos perdido por un tiempo que no sabemos por cuánto tiempo disfrutaremos de él, pero queremos aprovecharlo, Señor, y no estar un día fuera de tu casa, fuera de tus atrios, pudiendo hacerlo. Te pedimos que tú nos bendigas, que bendigas a aquellos que están ausentes, a cada uno según su necesidad. Que bendigas, Señor, a aquellos que están débiles en la fe, a aquellos que en todas estas circunstancias se han enfriado, aquellos, Señor, que realmente nunca han sido tuyos y que en estas pruebas se ha hecho evidente en sus vidas que solamente tenían un conocimiento ligero y lejano de ti. Por ello, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que nos uses a nosotros, si así lo quieres, para llamarles, para estar a su lado, para ser para ellos mensajeros de la verdad, que tengamos, si es necesario, que reprenderlos, si es necesario que consolarlos, pero sobre todo, Señor, no ocultarles la verdad del peligro en que se encuentran. Bendice tu iglesia por todo el mundo, Señor. Ten misericordia. Ahora queda con nosotros, ayúdanos a leer tu palabra y a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Y todo esto, Señor, que no merecemos en absoluto, lo esperamos de ti gratuitamente, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, como os he dicho hace un momento, hoy vamos a estudiar los tratos del Señor con su pueblo a través de este hombre, el juez Ahod.
Y para ello os pido que busquéis en vuestras Biblias en Jueces el capítulo 3 y vamos a considerar los versículos 12 al 30. Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30. La palabra del Señor nos habla de esta manera. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido y vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando habían entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Amén. Durante los 400 años que se mencionan en el libro de los Jueces, la nación siguió un patrón de conducta predecible. Servían a Dios fielmente, el Señor los bendecía bajo el liderazgo de estos caudillos, de estos jueces, de estos libertadores, como el que hoy vamos a considerar. Cuando ese juez, cuando ese libertador moría, ellos se quedaban un tiempo sin líder. De hecho, es la frase que se repite varias veces a lo largo del libro. Al no haber rey, cada uno hacía lo que bien le parecía, y lo que bien le parecía no era bueno. Así que abandonaban a Dios y comenzaban a vivir en desobediencia a la ley de Dios, se entregaban a la adoración a distintos ídolos de los dioses paganos, de los cananeos que ellos tenían que haber expulsado en su momento de la tierra. Cuando eso sucedía, cuando se rebelaban contra el Señor,
Él enviaba juicio sobre ellos en forma de que las naciones vecinas les atacaban, les robaban, les cargaban con impuestos, etcétera, de tal manera que vivían bajo la opresión en aquella tierra que tenía que haber sido una tierra de libertad, una tierra de abundancia, de leche y de miel. Y vemos como cuando pasaban ese periodo, entonces clamaban al Señor, se arrepentían de sus pecados y Dios de nuevo les enviaba a otro libertador y así se repetía el ciclo. Dios usaba a esa persona, no solamente él de manera individual, sino él y otros que se unían a él, hombres y mujeres que eran fieles en medio de aquella infidelidad, y acompañaban a estos libertadores para ejecutar una obra completa de destrucción de los enemigos. Bueno, pues eso es exactamente lo que volvemos a ver en esta segunda entrega de nuestro estudio de estos hombres. En los versículos que tenemos delante de nosotros, vemos cómo Israel pecó y en este caso el Señor, fijaos, el Señor levanta a Eglón, el rey de Moab, hace que ese rey se fortalezca para ir en contra de su pueblo, de tal manera que él invade Israel con la ayuda de otros dos pequeños reinos, que son los amalecitas y los amonitas. Y juntos, esas tres naciones oprimieron a Israel durante 18 años. Fijaos, aquella tierra que era tierra para mucha bendición, ahora es una tierra de maldición. No hay una diferencia entre lo que están viviendo ahora aquí y lo que estuvieron viviendo 400 años en Egipto. Ahora vemos cómo el Señor interviene y levanta dentro de esa situación, después de 18 años, Dios levanta a este hombre, Ahod, que asesina a Eglón, este rey, y trae a Israel victoria y libertad. Y aparte de estudiar este episodio de la historia del pueblo de Dios, quisiera que en esta tarde viésemos aquí cómo ese patrón de desobediencia, castigo y restauración es algo en lo que lamentablemente cae el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Nuestro problema hoy en el siglo XXI no son ni los moabitas, ni los amonitas, ni los amalecitas. Nuestro problema hoy es la carne, que se entrega muy fácilmente, que se deja oprimir y que camina en sentido contrario a lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así que según vamos viendo este texto, vamos a ir viendo cómo estos enemigos son un tipo, son un símbolo de los enemigos del pueblo de Dios, del propio Dios, un símbolo de nuestros enemigos. Y vemos cómo Eglón es un ejemplo claro de nuestra propia carne. Y lo vamos a ver actuar así. Está fuera de control. Fijaos que no se trata de que ellos puntualmente pecaron y el Señor envió una plaga puntual por algo. No, fueron muchos años y el Señor, después de esos muchos años de infidelidad al Señor, Él dice, pues vais a estar 18 años sujetos a este enemigo. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Empezamos con pecados puntuales, aislados, que se van convirtiendo en hábitos en nuestras vidas y acaban esclavizándonos. Y nos mantienen en esa esclavitud mucho más tiempo de lo que nosotros podíamos considerar al principio. Es interesante como este hombre Eglón es un retrato de la personalidad autocomplaciente. Fijaos que se da ese detalle de que es un hombre gordo, perezoso, malvado, está lleno de orgullo y vamos a ver cómo es asesinado por Ahod. Y en esa derrota de Eglón y su ejército y su nación por parte de Israel, vamos a ver cómo tenemos un retrato de una batalla que peleamos los cristianos, los hijos de Dios, todos los días de nuestra vida. Todos nosotros tenemos problemas con la carne. Quien realmente piense que tiene su carne bajo control, las bajas pasiones bajo control, pues tiene que hacérselo ver, porque
siempre la carne, el viejo hombre en nosotros, está en enemistad contra Dios. A veces tenemos victoria, gloria a Dios por ello. A veces tenemos derrota, pero lo peor es cuando somos complacientes, cuando nos quedamos cómodos con nuestro estatus, cuando nos parece que todo está bien. Y cuando pensamos que eso es así, pues dejamos de luchar. Ahí estaba Israel. En principio tenían que haber arrojado a aquellas naciones de la faz de la tierra. Las dejaron, convivieron, dieron a sus hijos y a sus hijas para casarse con ellos, adoptaron sus dioses. Y todo eso fue poco a poco. No fue de un día para otro, ni de un mes, ni de un año para otro. Poco a poco se dejaron influenciar hasta que ya no se distinguían entre el pueblo de Dios y aquellos que eran sus enemigos. Y así nosotros también. Cuando dejamos de luchar, cuando pensamos que lo tenemos todo controlado, cuando dejamos de estar firmes contra las acechanzas del enemigo, pues comenzamos a esa somnolencia, comenzamos a engordarnos a nosotros mismos con las cosas que nos resultan cómodas y dejamos de pelear para mantener el terreno que el Señor nos ha concedido por su gracia. Así que lo que vamos a ver en esta tarde es a Og, Israel en esa batalla con este rey Eglón. Y quiero que veas que ganaron la batalla aquellos que habían estado durante 18 años sometidos cuando clamaron al Señor, cuando se dieron cuenta de que el camino por donde iban les llevaba al exterminio, les llevaba a disolverse como nación en medio de esas otras naciones, que si os fijáis, luego, bueno, van a tener una ventaja los que nos sigan hoy desde sus casas, porque ellos van a ver un mapa que vosotros no. Pero bueno, todos tenéis una Biblia con mapas detrás, localizáis luego dónde estaba cada uno de estos enemigos. Pero lo que quiero deciros es que nosotros podemos caminar en victoria si peleamos la batalla a la manera de Dios. Hoy, si hubiese de poner un título, y creo que lo hemos puesto en internet, podríamos titular como un zurdo mató a un gordo. Claro que hoy en día, con todo esto de lo políticamente correcto, usar la palabra gordo parece que es una afrenta. Bueno, la primera acepción del diccionario de la Real Academia dice gordo es entrado en carnes. Así que, bueno, hay otros que son flacos, unos son rubios, otros morenos, otros calvos, ¿verdad? Y esas cosas no ofenden, pero parece que la palabra gordo es una ofensa hoy en día. Así que en ese sentido, uno lo dice en la palabra que era gordo y el otro dice que era zurdo. Y en esa lucha ganó el zurdo al gordo. Y por si acaso también advierto que ser zurdo no es ninguna desventaja. En este caso vamos a ver que lo que parecía una desventaja acabó siendo una ventaja para Og. Y vamos a ver tres cosas en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver el dilema en el cual se encuentra Israel. En segundo lugar, vamos a ver a este libertador que Dios da a Israel. Y en tercer lugar, vamos a ver la liberación que obtiene, que el Señor les da, pero fijaos que en este caso no es con actuación única, directa, expresa de Dios, haciendo algo que desbarata al enemigo, sino con la implicación del propio Israel. Habrá ocasiones en que el Señor obre de esa manera extraordinaria y que, por así decir, nos lo dé todo hecho. Pero fijaos que aquí el pueblo tiene algo que hacer y en eso vamos a tratar de vernos nosotros reflejados. Así que comenzamos con el dilema de Israel. Los versículos 12 al 14 describen la horrible opresión que sufrió Israel debido exclusivamente a su rebelión contra el Señor. Y vemos cómo esto es una advertencia para todos aquellos que se alejan del Dios que los ha redimido. Recordemos, ellos eran un pueblo que no se habían autolibertado, habían sido libertados por Dios y Dios les había dicho, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios, tú tienes que ser mi pueblo. Y ellos llegaron a un momento que dijeron, nosotros estamos aquí de toda la vida, somos gente hecha a sí mismo y nosotros no tenemos por qué dar cuenta a Dios ni vivir para Él. Y ese fue el origen de su caída. Así que es por eso que el Señor les lleva a esta situación. En primer lugar,
vemos cómo se describen a sus enemigos. Y ahora es cuando algunos van a estar viendo este mapa y vemos cómo el Señor hace que 3 naciones, y si veis el mapa de Israel, veréis que debajo en la costa más o menos estaban los amalecitas, que eran unas tribus nómadas que se movían por aquella zona de la costa, y luego estaban los amonitas y amonitas que estaban pues al sureste de la tierra de la promesa. Y vemos cómo esas 3 naciones no eran 3 naciones cualquiera, eran 3 naciones emparentadas con el pueblo de Israel. Comenzamos a hablar de los amalecitas. Bueno, pues estos eran descendientes de Esaú, que no olvidemos que Esaú era hermano de Jacob, también llamado Israel. Así que estos eran parientes, los amalecitas eran parientes de Israel. Y luego los moabitas y amonitas, recordemos que tienen su origen en Lot. Recordamos que después de que el Señor libra a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus hijas lo emborrachan, tienen relaciones con él y tienen sendos hijos. Uno es Moab y el otro es Amón. Y vemos cómo, por lo tanto, también forman parte del mismo tronco, de la misma etnia. Y vemos cómo cada una de esas naciones se desviaron del tronco del pueblo de Dios y cada uno fue creando sus propios dioses y su manera de adorarle. Los moabitas, por ejemplo, servían a un dios llamado Quemos. Los amonitas adoraban a Moloc y esos nómadas amalecitas adoraban a distintos dioses. Por cierto que los adoradores de Moloc hacían todo tipo de aberraciones, entre ellas no solamente actos sexuales relacionados con la adoración, sino incluso el sacrificio de niños como parte de su culto. Así que eran 3 naciones que estaban en un sentido muy cercanos, pero en otro sentido estaban muy lejos de Dios. ¿Y cuántos hay así, verdad? Que están tan cerca, pero tanto como están cerca, están lejos del Señor. Y estas 3 naciones son ilustración de nuestra vieja naturaleza carnal. Moab es un símbolo del poder de la carne. Amón representa la pasión de la carne. Y vemos como Amalek, que por cierto el Señor había dicho que tendría que ser destruido completamente, vemos cómo representan la persistencia de la carne en la lucha contra el espíritu. Y vemos cómo de la misma manera que estas naciones estuvieron, no solamente aquí, sino que les vamos a ver más adelante en otros episodios dentro de estos 400 años de historia, vamos a ver que van a volver, van a ser pues una piedra en el zapato del pueblo del Señor. Y eso nos recuerda cómo nosotros también somos atacados por la carne constante y continuamente. No acabamos de tener una lucha que decapitamos la carne y ya tenemos la victoria para siempre. Nuestra carne tiene sus propios deseos que son contrarios al Señor. La carne no ama la santidad, no ama la justicia, no ama a Dios realmente. Vemos cómo lo que ama es el pecado. Lo que ama es a Satanás, el camino del mal. Fijaos cómo lo describe el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Juan, para que veamos que no exageramos cuando vemos las cosas de esta manera. Pablo, al escribir a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice que hay una corriente en este mundo que es la de los delitos y pecados. Dice, está regida, está inducida, está fortalecida por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
Los deseos de nuestra carne siempre van a ser eso. Los deseos de la carne santificados siguen siendo deseos de la carne y podemos cubrirlo de un poco de ética cristiana, de principios cristianos o de valores cristianos, como algunos llaman, pero siguen siendo los deseos de la carne, de tal manera que aún la adoración que más se parezca a lo genuino que Dios quiere, si es de la carne, será del mismo origen y tendrá los mismos principios. Dice que de esa manera vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el Señor, eso lo dice Pablo, el Señor les había dicho a sus oyentes en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esto no se lo dice a unos paganos, no se lo dice a los amalecitas y a los moabitas y a los amonitas, se lo dice a los judíos del primer siglo, que ellos se creían los mejores religiosos, los más santos, los más piadosos, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo que queréis hacer son los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que si ese es nuestro instructor, si ese es nuestro guía, ¿a dónde nos va a llevar? Así que no pensemos que nuestra carne santificada puede producir otra cosa que las obras de la carne. Por eso necesitamos una regeneración, un nuevo principio, unos nuevos genes, un nuevo comienzo, una nueva naturaleza. Porque si no, lo que vamos a tener es un andamiaje, una apariencia, un caparazón religioso, pero en el fondo tenemos un hombre muerto que opera según la desobediencia. Así que la carne lo que va a intentar hacer es esclavizarnos, mantenernos de su lado, que no es el lado del Señor, y va a impedirnos que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial en Cristo. Por lo tanto, no tenemos que dejarnos engañar. Tu carne, mi carne, odia a Dios, odia lo que es santo, odia lo que es justo, odia lo que es bueno. En la carne no vamos a conseguir absolutamente una sola victoria espiritual. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. Por nosotros mismos nunca nos vamos a someter a la palabra de Dios. Nunca va a salir de nosotros un solo fruto que evidencie que el Espíritu de Dios está en nosotros si estamos en la carne. Por lo tanto, debe ser forzada. Pero el problema es que nosotros no tenemos fuerza contra la carne. Podemos evitar ciertas cosas. La propia cultura, la educación que nos han dado nuestros padres, el temor al castigo, nos pueden llevar a limitar nuestros comportamientos, pero no nuestro corazón. Porque lo que no acabamos haciendo, lo seguimos deseando en nuestro corazón. Se necesita uno más fuerte que nosotros, que obre en nosotros y que mortifique, que ponga a muerte esos deseos de la carne. Fijaos cómo el apóstol Pablo habla de esto, de la realidad, del poder de la carne en nosotros, en unos términos que no dejan lugar a la duda. Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El problema no está en la ley, el problema lo tengo yo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Se hace evidente que en mi carne no mora bien. Mi espíritu puede entender y querer hacer la voluntad de Dios, pero la carne no me acompaña. Y tengo esa lucha. Pero si la lucho conforme a las fuerzas de la carne para matar las obras de la carne, estoy perdido. Por eso dice en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, esta evidencia, este principio que actúa en mí, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley actuando en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
y nos dice, menos mal que estoy yendo a la Ibao y allí me enseñan tan bien y allí se practica todo esto y a base de hacer ejercicio lo he conseguido. No, después de mucha experiencia espiritual. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay nadie que pueda hacerlo. Pero él cuenta con la gracia de Dios. Y en contraste con lo que él no puede hacer en las fuerzas de la carne, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Así que aquí vemos esa comparación entre la situación de Israel con ese enemigo representado por este Eglón y nuestra lucha con la carne. Después de describir a este enemigo, vamos a ver estas luchas que tenía el pueblo de Dios contra esos enemigos. Se nos dice que estas fuerzas, si vemos en un mapa, Israel nunca fue numéricamente ni geográficamente una gran nación. No era la Rusia actual o la China, los Estados Unidos o India, ni siquiera España, ¿verdad? Pero había allí una serie de reinos, de reyes que eran poderosos. A lo largo del tiempo se habían hecho poderosos y entonces eran el enemigo que tienes a la puerta, que no necesita muchas veces mucha fuerza para hacerte caer. Pero sobre todo cuando unifican su fuerza. Y eso es lo que hacen. Hacen una alianza. Y dice el versículo 13 que hirieron a Israel. La palabra que aquí se traduce como hirieron, se traduce en otros lugares de la Biblia como afligir, asolar, azotar, castigar, derribar, derrotar, deshacer, fatigar, golpear, sacudir, saquear y muchos otros más verbos que se utilizan como sinónimos de este verbo. Y eso es lo que hicieron. Dice, hirieron, llegaron allí, habían 3 de guardia, lo dejaron con una lanza uno, otro una pedrada, el otro una pierna partida. No, fueron un azote durante tantos años. Estos ejércitos no estaban allí para venir a hacer el partido, el final de la copa. No. Venían a derrotar, venían a destruir, venían a quedarse con aquellas tierras. Algunas les habían sido arrebatadas a ellos, otras a naciones que estaban allí previamente. Luego era un pueblo que tenía sus propias riquezas, que a ellos les venía muy bien. Así que ese era el propósito. No venían en plan amistoso. El enemigo nunca viene en plan amistoso. Nos puede parecer que sí. Nos puede seducir y nos puede incitar a decir, esto es lo que te conviene. A la iglesia del siglo XXI lo que le convendría hoy sería dejar estos estudios tan largos y tan prolijos de la palabra y tener actividades más de interrelación, de que todos en una mesa redonda opinemos cada uno según queramos y que tengamos música contemporánea, atractiva, y juegos y diversión y excursiones. Y decimos, oye, pues, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, pues cuando empezamos con ¿qué hay de malo en eso? Ya estamos siendo vencidos por el enemigo. Pero fijaos que Israel no es que perdía la liga este año y el año que viene hay una nueva competición. Se estaba jugando no el descender de categoría, sino el dejar de existir. Porque fijaos que hasta aquí, en todos estos años, no han conseguido influenciar a sus enemigos. Los moabitas no eran un poquito más, entre comillas, cristianos que antes de llegar ellos allí, ni los amalecitas, ni ninguna de las naciones. En cambio, ellos sí se habían hecho más como aquellas naciones. Y eso es lo que siempre está en juego. Si nosotros no estamos por la gracia de Dios y por su Espíritu firmes en la verdad y en la santidad de Dios, no vamos a hacer que la sociedad a nuestro alrededor se santifique un poco más. Y porque estamos nosotros delante, se abstienen de decir palabrotas. Y porque estamos nosotros delante, no hacen ciertas cosas. No. Es que nosotros acabamos diciendo esas palabrotas y haciendo esas actividades. Así que se estaba jugando Israel su propia existencia. Esa es la lucha que nosotros tenemos todos los días. A eso es a lo que de nuevo Pablo se refiere cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Fijaos, esto es una lucha a muerte. Es la lucha por nuestra supervivencia, por nuestra subsistencia. Y fijaos que esto es una lucha que no se acaba nunca. Esto no es decir, ya yo lo he alcanzado, ya yo tengo la victoria para siempre, seré el campeón, seré el vencedor con haberlo sido una vez. La evidencia de la historia del pueblo de Dios en la antigüedad, de la iglesia en los últimos siglos, vemos que es siempre la misma. Porque el enemigo no cede y porque nosotros sí cedemos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Estamos en una guerra. El campo donde estamos no es un campo de juego, es un campo de lucha y necesitamos vestirnos para esta guerra. Hace 3 o 4 meses, cuando comenzó toda esta situación que estamos viviendo, dedicamos unas cuantas semanas a estudiar el capítulo 6 de Efesios, donde se nos dice cómo podemos luchar para sostenernos en este lugar, en la gracia donde el Señor nos ha puesto. Así que de eso no vamos a hablar, pero sí sabemos los medios. Arraigados en la palabra, en la oración, dependiendo del Señor, con humildad, sabiendo la dureza del enemigo y lo largo que es la batalla. En tercer lugar, hemos hablado de los enemigos, de las luchas. En tercer lugar, vamos a hablar de los fracasos. Dice en el versículo 13, en la última parte, que Eglón reunió a estas otras naciones y se hizo fuerte en la ciudad de las palmeras. Bueno, aparte de la importancia del lugar geográfico, la ciudad de las palmeras es la ciudad de Jericó. Si leemos en Deuteronomio 34:3, se habla del Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras. Bueno, ¿para qué poner esto en la Biblia? ¿Qué importancia tiene? Bueno, sabemos lo que significó Jericó para la conquista de la tierra prometida. La caída de Jericó, la conquista de Jericó por parte de Israel, marcó un hito para el pueblo del Señor. El Señor les estaba diciendo, como os doy la victoria sobre esta ciudad amurallada, fortalecida y bien defendida, así os doy la victoria sobre el resto de ciudades. Toda esta tierra será vuestra como esta ciudad es vuestra. Así que tenía ese carácter simbólico. Era el primer lugar poseído. La primera lucha y la primera victoria se obtuvo en Jericó. Pues fijaos, eso que ya lo damos por hecho, eso está súper conquistado, eso es más nuestro que nada. Bueno, pues justo aquí, donde ellos más se podían confiar, decía, hombre, yo antes hacía esto y lo otro, y el Señor me salvó de eso, así que eso será lo último donde yo caiga. Cuidado con lo que dices, porque suele ser lo primero donde acabas recayendo. Ese es el poder de la carne. Justo donde nosotros creemos que hemos logrado la victoria y que tenemos un terreno conquistado de una vez y para siempre, ahí es donde la carne obtiene sus primeras victorias cuando nosotros descuidamos los medios de gracia. ¿Por qué? Porque lo damos por hecho, porque no consideramos que sea terreno para defender, porque ya lo tenemos, porque ya contamos con él. Contamos que allí fue el lugar de la primera victoria. Pero el enemigo sabe que por donde nosotros comenzamos a tener victoria es por donde más fácil que nosotros comencemos a tener derrota. Y en esto la carne es implacable. Ese deseo espiritual dentro de nosotros no es implacable. Va a estar ahí constantemente, queriendo que nosotros volvamos por un tiempo, solo una vez más. Es porque aquella experiencia o porque con la gente que yo andaba entonces tengo que seguir relacionándome. Y claro, eso es donde ellos viven y eso es lo que ellos hacen. Y si tengo que estar con ellos para testificarles, tengo que estar ahí haciendo esas cosas. Y dice, pero eso es mío, eso es intocable, ahí yo no voy a caer. Y ahí es donde precisamente voy a ser seducido.
¿Cómo voy a dejar yo de orar? ¿Cómo voy a dejar yo de leer la palabra del Señor? ¿Cómo voy a dejar yo de reunirme con mis hermanos? ¿Cómo voy a dejar yo de testificar de la gracia del Señor? Bueno, pues eso es donde decimos que yo nunca caeré en eso. Ahí es donde comenzamos a caer. Y por eso tenemos que hacer como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, 27. Tenemos que tomar una posición clara contra la carne. Dice él, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa expresión, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, significa literalmente, le doy una paliza, le doy la del pulpo. ¿Sabes? Cuando se pesca un pulpo le dan golpes para que no quede duro, ¿verdad? O sea, lo dejo para el arrastre. Pablo es como si dijera, cuando yo empiezo a ver que mi carne, mis deseos empiezan a querer tontear con mi pasado, es que le doy hasta que lo dejo noqueado. No digo, bueno, yo ahora tengo otra perspectiva, yo ahora soy más fuerte, yo ahora además me estoy rodeado de un entorno que no va a permitir, no empieces a razonar de esa manera, razona como Pablo, lo golpeo hasta no dejarle lugar en la existencia. Tengo que apalearlo, tengo que negar el poder de la carne, tengo que anularlo, porque si no, perderemos la batalla para siempre, como se perdió Jericó. Qué interesante, cómo estos reyes se reunieron allí y dijeron, ¿te crees que esto es tuyo? Esto ahora es nuestro y desde aquí te dominamos. Y fijaos que no fue una fanfarronada, fueron 18 años de dominio centrados en aquel lugar. En cuarto lugar, después de ver los enemigos, las luchas, los fracasos, vamos a ver la necesidad. Debido a que Israel no honró la voluntad de Dios en su caminar día a día, acabaron siendo sirvientes de Eglón. Fijaos, dice el versículo 14, que durante 18 años sirvieron los hijos de Israel a Eglón. ¿Por qué? Porque servir a Jehová Dios les resultaba pesado, les resultaba oneroso. Vivir en santidad, ofrecerse cada día a Dios como un sacrificio vivo, mira que es pesado, mira que me cuesta tener mi devocional cada día, mira que me cuesta reunirme con mis hermanos. Pero si es para una fiesta, ahí estoy. Si es para ese cumpleaños, si es para no sé qué cosa, ese festival del sábado por la noche, del que vuelvo a casa a las 5 de la mañana, para eso sí tengo tiempo, energía y todo lo que haga falta. Pero para las cosas del Señor es otra cosa. Bueno, pues cuando entramos en eso, acabamos sirviendo a la carne, a la impiedad, más tiempo del que nosotros pensamos. Se convirtieron en esclavos de reyes paganos y esa condición duró 18 años. Y de nuevo, eso es un retrato del poder de la carne. Nos esclaviza, nos aparta del Señor, nos subyuga y nos hace trabajar para el mundo y para el diablo. Trabajar, tenemos que trabajar, vivir el esfuerzo de la vida. Cada día lo tenemos que hacer igual. Solo tenemos que saber y tener bien claro a quién servimos. El mundo no es de ninguno de nosotros. Aquí estamos sirviendo. O servimos a Dios o servimos al enemigo de Dios. Y lo que tenemos que decidir es a quién vamos a servir. Y Dios puede parecernos como aquel que recibió la moneda, puede ser duro, puede recoger donde no ha sembrado, podemos hacer cualquier retrato de Dios con tal de excusar nuestra obediencia a Él. Pero recordad que el enemigo nos pone en esclavitud. Egipto, donde el pueblo de Dios entró y escogieron la zona más fértil, donde podían criar sus ganados, aquello que podía ser apetecible y estupendo, aquello se acabó convirtiendo en un campo de concentración, en un campo de trabajo. Pero luego les costaba servir al Señor. Y por eso el Señor dijo, pues ahora vais a estar 40 años en el desierto. Si no fuese porque el Señor nos rescata, si no fuese porque el Señor nos libra, seguiríamos siendo esclavos del pecado. Pero Él nos ha salvado para ser libres, libres para Él, libres por Él y libres para Él. Ahora, como nosotros permitamos que entre en nuestra vida cualquier otro señor, como inclinemos nuestras cabezas y nuestras voluntades delante de Él,
acabamos siendo esclavos de ellos. Y nos mantendrá en esa esclavitud, nos exprimirá nuestra vida espiritual, nos secará, nos quitará la energía. Esto, hermanos, no es ninguna exageración. Y yo creo que los que sois del Señor, que estáis aquí o que nos estáis siguiendo por internet, si de verdad sois del Señor, sabéis de qué estoy hablando. Seguro que habéis vivido esto en vuestra propia experiencia personal. ¿Y en qué nos convertimos? Pues en fantasmas, en figuras de hijos de Dios, pero dentro estamos secos. No hay vida espiritual en nosotros. Y nunca podremos salir de ahí hasta que el Señor en su misericordia intervenga, en este caso con el libertador como Ahod. Así que no debemos dar lugar en absoluto a la carne en nosotros. En segundo lugar, en esta tarde vamos a hablar del libertador. Esa es la situación donde se encontraba Israel cuando se cansó ya de servir a estos reyes paganos, de serle tributarios, de estar pagándoles impuestos, y entonces dice: Señor, preferimos pagarte a ti, preferimos que tú nos mandes. Tus leyes seguramente son mejores. Disfrutaremos de más libertad si estamos en tu ley. Así que cuando ellos se arrepienten, buscan al Señor, el Señor les provee libertad. Y esta es la manera, este es el proceso. En primer lugar, lo que vemos aquí que hay es arrepentimiento. Ese es el paso necesario. El arrepentimiento, reconocer por dónde estamos yendo y pedir al Señor que nos saque de ahí y que nos lleve al lugar de su voluntad. Ahora, fijaos, hablando del libertador. Aquí tenemos un hombre, se llama Ahod, se nos dice que es de la tribu de Benjamín. Sabemos que cuando se hizo el reparto por suertes de la tierra, a cada tribu se le dio una zona. Bueno, pues a Benjamín se le concedió el área que estaba más cerca de Jericó, con lo cual estos eran los más cercanos, los que tenían el enemigo, como quien dice, en la calle de al lado, ¿verdad? Así que si Eglón les hacía sufrir, estos eran los primeros. Así que como que estarían ya hartos, y el Señor levanta a este hombre y a los que le van a seguir. Se nos da un detalle en cuanto a él. Habíamos hablado de que hoy es el zurdo y el gordo. Bueno, pues este es el zurdo, ¿verdad? Se nos dice que este era un hombre zurdo. Y es interesante que se destaca eso de la tribu de Benjamín. Se ve que había algo aquí en su genética, en su ADN, que había muchos zurdos. Dice, por ejemplo, en Jueces 20:16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Fijaos que la zurdez no era algo que se ve en la propia Biblia como algún hándicap. Al contrario, si es así, yo quisiera, que soy diestro, quisiera ser zurdo como estos, ¿no? Pero fijaos que también se daba entre ellos, no sé cómo se dice, mucho ambidiestrismo. Había muchos ambidiestros que manejaban la derecha igual que la izquierda. Mirad en Primera de Crónicas 12:2, dice que estaban, hablando de algunos de Benjamín, se estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín, etc. O sea que había algo en esta tribu que no era raro ser zurdo o ser ambidiestro. Pero en este caso concreto, que lo podría tener por esa genética, vemos como hay una indicación en la manera en que está descrito en el original, que habla de que su mano derecha estaba atada. O sea que su zurdez no era simplemente que su mano más hábil era la izquierda, sino que se nos da a entender que tenía impedimentos en el uso de su mano derecha. Esa es la idea por la cual se destaca esto aquí. Dicho en el lenguaje de la Escritura, estaba lisiado de la mano derecha. Y vemos cómo esto sería o parecería ser una desventaja para un libertador.
¿verdad? Si ellos dicen, mira, estamos hartos de estas 3 naciones, vamos a hacer un casting para ver quién es el general que nos libra de esta gente. Y entonces se hace una audición y van pasando, hay unos, los fuertes del gimnasio y tal, y pasa este hombre que apenas puede mover la mano derecha, es que no pasa ni el primer casting, ¿verdad? Bueno, pues este es el que el Señor escogió con esa aparente dificultad para ser el que llevaría al pueblo a la victoria. Y fijaos que esto nos dice algo de dónde se manifiesta el poder del Señor, en nuestra debilidad. Vemos el caso de Moisés. Moisés tenía tartamudez, no era un hombre de grandes palabras, tenía que llevar a su portavoz, a su hermano. Y él a duras penas le hablaba a su hermano en nombre del Señor y Aarón era el portavoz. ¿Le impidió eso ir delante del faraón una, otra y otra vez? ¿Le impidió eso ser el que sacó al pueblo de Egipto? ¿Le impidió juzgar a Israel durante 40 años? En absoluto. Pero nadie habría escogido a este hombre para ser el líder de la nación. Vemos el caso de David. Es interesante que cuando viene a ungir a casa de su padre al primer rey conforme al corazón de Dios de Israel, el padre dice, bueno, aquí está mi hijo mayor, seguro que es este. No, este no es. ¿Queda alguno? Bueno, queda uno, está en el campo con las ovejas. Ese ni le da nombre a su padre, ¿verdad? Y ese es el que el Señor había escogido. Tenemos el caso de Pablo. ¿Quién de nosotros en el comité de misiones hubiera escogido a Pablo para ser misionero? Cuando la gente le temía, era un asesino de cristianos. ¿Cómo vamos a poner al frente de la misión para la evangelización de las naciones? Yo no lo hubiera escogido, os digo la verdad. Todos tenemos un problema u otro, tenemos una u otra debilidad principal. Tenemos muchas, pero hay algunas que nos caracterizan y que nadie daría, como solemos decir, un duro por nosotros. No obstante, el Señor cuando nos llamó y cuando nos salvó, sabía cómo éramos. Sabía las cosas que Él iba a cambiar en nosotros y sabía las debilidades que continuarían con nosotros hasta el día de la resurrección. No obstante, eso no ha pillado por sorpresa al Señor. Nos ha escogido en esas condiciones. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Hoy en día que está tan de moda unirse a un grupo de supuestos débiles. Porque yo soy de tal color. Porque yo soy de tal género. Porque yo soy de tal condición social. Porque yo tengo esta debilidad, vivo en tal barrio. Y ya nos mentalizamos esto, decimos, yo soy un inútil, yo tengo que ser subvencionado, ¿verdad? Incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo soy como vengo de otra iglesia donde todo era tan confuso y tan tal, yo nunca llegaré a hacer nada. Y entonces eso me sirve de excusa. Cuidado con las excusas. El Señor es especialista en reciclar herramientas estropeadas, útiles que son inútiles. Él nos ha salvado por un mismo espíritu y nos capacita por el mismo espíritu. Mirad lo que dice en Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad, ha querido venir a morar en nosotros con todas nuestras debilidades e imperfecciones. Y si Él lo ha escogido, así será porque Él podrá capacitarnos para lo que Él quiera. Para lo que Él no quiere, no nos hace falta para eso. Pero para lo que Él quiere usarnos, Él nos va a capacitar. Por eso dice en el mismo capítulo, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para provecho propio, sino para provecho de la iglesia, del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Así que al hablar del libertador, vemos que no parece ser caballo ganador. Es un caballo con una pata coja. Tiene un hándicap importante. Pero fijaos, en segundo lugar, cómo él tiene un plan. Y vemos cómo el plan surge porque ocasionalmente se ve que habían determinado un calendario en que el pueblo de Israel tenía que venir delante de Eglón a rendirle tributos, a decir, sí, estás ahí, ya sabemos que estás, aquí venimos con estos sobornos, con estos impuestos, con estos pagos para que no nos estés dando más, ¿no? Y entonces dice que le enviaron un regalo a Eglón.
Si nos domina, por lo menos es como al camarero. Habría que dar la propina nada más llegar para que nos atienda bien, ¿verdad? Esto es un poco lo que ellos hacen. Y esa delegación va dirigida por este hombre Ahod. Y él previamente se hizo su trabajo, sus tareas en casa, ¿no? Se preparó una daga, una espada corta de unos 35 centímetros de largo. Recordemos, era zurdo, tenía dificultades en el uso de su lado derecho. Cualquier diestro lleva su espada a la izquierda para sacarla y actuar con ella. Él se había puesto entre sus ropas esa daga de doble filo y de esa manera fue a llevarle esa ofrenda, ese donativo, ese impuesto al rey. Su plan era asesinarlo, claramente. Era un plan atrevido para una persona con dificultades físicas incluso. Si lo hubieran pillado con esa daga, pues seguramente ese hubiera sido el último día de su vida. Pero claro, cuando lo ven que apenas puede mover aquella mano, lo ven como un lisiado, pues venga, pasa. No le hicieron pasar por el arco de metales, ¿verdad? Así, bueno, ¿este qué va a hacer? Este es inofensivo, ¿verdad? Porque los guardias se habrían fijado en el lado izquierdo, que es donde alguien diestro para la batalla llevaría su arma. Y fijaos que eso es lo que nos pasa a nosotros. La carne sabe que nosotros también estamos lisiados. Sabe cuál es el punto débil de cada uno de nosotros. No necesita indagar mucho. Si ya nosotros nos vemos los unos a los otros y sabemos, solemos decir, de qué pie cojea cada uno, cuánto más nuestra propia carne, ¿verdad? Sabe cómo controlarnos, sabe a qué cosas tentar. Hay cosas que nosotros por naturaleza no nos gustan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y estoy aquí en Madrid acogido, muy agradecido, pero a mí los callos, pues es que no me gustan. Entonces, yo jamás me pondré gordo de comer callos. Eso lo puedo asegurar aquí. Basta que lo diga ahora para que me empiecen a gustar, ¿verdad? Pero en cambio, si hay otras cosas en las que sé que puedo ser seducido con muchísima facilidad. No me tienen que torcer un brazo ni ponerme una bomba de relojería apoyada en mi pecho. No, es que estoy deseando que se dé la ocasión para ser tentado en estas cosas. Ahora, y la carne sabe todo eso. Lo que no sabe la carne es que dentro del Hijo de Dios mora alguien que es más fuerte que nuestra propia carne, que es el propio Espíritu de Dios. Y es por eso que el Señor, por ejemplo, cuando Pablo dice, Señor, mira mi debilidad. Señor, soy un misionero que voy por todo el mundo cumpliendo tu gran comisión. Mi propósito es ir hasta lo último de la tierra, hasta el Finisterre, y llevar allí el Evangelio. Pero Señor, tengo este hándicap que te pido por segunda, por tercera vez que lo quites de mí. Y el Señor dice, mira, eso no te lo voy a quitar, pero te garantizo que mi gracia te va a ser suficiente. Y ahí es donde nosotros tenemos que capitalizar, y ahí es donde nos tenemos que apoyar, y en eso es lo que tenemos que confiar. No quedarnos centrados en las debilidades que ya conocemos, sino mirar el potencial que el Señor tiene para obrar en mí según su voluntad, para sus propósitos y para su gloria. La carne no sabe que el cristiano todo lo puede en Cristo que le fortalece para luchar contra las fuerzas del mal. La carne olvida que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso, cuando hablamos del poder de la carne, nos decimos que es omnipotente en nosotros, que es muy poderosa, que puede hacer mucho daño, que conoce todos nuestros trucos, que conoce nuestras debilidades, pero tiene un límite. Y el que está en nosotros es mucho más poderoso. Y esa debe ser nuestra confianza. Y aquel hombre, él sabría que tenía, por el lado derecho, él tenía poca defensa, pero tenía un acero en su lado, bueno, puesto en el lado derecho para usarlo con la izquierda, ¿verdad? Que eso era indestructible. Eso bien usado. Si esta gente era zurda y eran hábiles con la zurda, este era el más capacitado
para ellos. Así que vemos como él va en su plan, es ir, le presenta la ofrenda y se va, se despiden, se va. Pero luego aquellos que le acompañaban le dice, esperadme aquí que tengo un recado más que dar. Entonces vuelve a Eglón y le dice, tengo un mensaje secreto para ti. Entonces el rey le dice a los suyos, bueno, dejadme solo con este hombre, esperan que se vaya el último camarero y tal, le quedan allí solos y entonces le dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Y aunque este era un rey pagano, bueno, viniendo de parte de un Dios, pues si es la palabra de Dios, él tiene ese acto de ponerse en pie para escuchar lo que Dios tiene para él. Y ahí entramos en el tercer punto, dentro de este tercer punto, que es su actuación. Este hombre se pone en pie y ese es el momento en que Ahod saca su mano y dice que clava su espada, aquella espada de 35 centímetros, la empuja, entra, atraviesa el cuerpo de Eglón de tal manera que dice que la grasa que cubría su cuerpo cubrió tanto aquella espada corta que ya él no la pudo retirar. Se hundió de tal manera que no lo podía recuperar. Pero bueno, ya estaba conseguido el propósito, no tenía mayor interés en quedarse con la espada. Entonces dice que cierra la puerta, estaba en su sala de verano, es una especie de azotea donde corría el aire, etc. Allí estaban ellos dos, Ahod asesina a Eglón, cierra las puertas y se va. Y los sirvientes estaban allí esperando que les avisaran. Seguramente que es la hora del té, la merienda, el zumo, las galletitas, ¿verdad? Pero no salía. Y se acercan. Y claro, nos dice, y aquí entramos en una parte escatológica un poco desagradable, ¿verdad? Porque dice que cuando le empuñó aquel puñal, dice que salió su estiércol. Así que los intestinos se le vaciaron y claro, aquello quedó hediondo, eso es lo que ellos sintieron. Está cubriendo sus pies, que es un eufemismo de la Biblia. Cuando alguien cubre sus pies, se baja los pantalones, cubre sus pies porque está haciendo sus necesidades. Bueno, ese detalle está en la Biblia y por eso lo contamos. Pero claro, la puerta cerrada, el silencio y el olor hizo que aquellos hombres dijeran, está en el baño, el rey está en el trono, como diríamos en algún sentido, ¿verdad? Así que eso le da tiempo a este hombre a huir de aquel lugar. No sé cuántos de vosotros veníais esta tarde esperando este tipo de escatología, pero bueno, está ahí en la palabra del Señor y es lo que nosotros tenemos que ver. Pero fijaos que aún esto es un retrato de nuestra lucha contra la carne. Toda lucha, nosotros pensamos en la guerra, la idealizamos y ahora con esas películas de espadas láser, tal, que la gente simplemente desaparece y tal, nos olvidamos de que un campo de batalla es un lugar hediondo. Hay sangre, hay vísceras, hay miembros de cuerpos, cabezas reventadas, tripas al aire, estiércol que sale de todo eso. Hay moscas, es un lugar desagradable. Como es desagradable nuestra lucha contra la carne. No es simplemente con apretar los dientes y decir, ya desapareció esa tentación. No, a veces nos tenemos que liar cuerpo a cuerpo, tener una lucha, estar días y días en oración y en ayuno en muchas ocasiones. Señor, mira la lucha, mira la debilidad que tengo, mira todo el terreno que he perdido. Necesito que tú me ayudes a conquistarlo. Y esa lucha para la reconquista no es fácil. Y requiere sangre, sudor y lágrimas. Y eso es lo que vemos en este caso. Y mirad cómo lo describe el Señor. El equivalente de todo esto lo encontramos, por ejemplo, en Marcos 9:43, donde el Señor dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego
nunca se apaga. Fijaos que por supuesto es un lenguaje figurado. El Señor no quiere que nosotros nos desmembremos porque el problema lo tenemos en la mente y en el corazón. Y sabemos de cristianos que se han amputado distintos miembros de su cuerpo pensando que con eso se acabarían sus tentaciones. Y se dieron cuenta simplemente ahora quedaban desmembrados, pero que la tentación seguía ahí. Pero lo importante es que veamos nosotros, imagínate que tú te tuvieses que sacar un ojo, que amputarte una mano. Tienes que pensarlo, tienes que tomar la decisión, tienes que prepararte para el dolor que eso implica. Pensar en cómo será tu vida cuando no puedas usar ese miembro. Y tienes que hacer toda esa ecuación, tomar la decisión y hacerlo. Pues lo mismo es con la carne en nosotros. Tenemos que decir, bueno, si yo realmente tengo que aborrecer esta práctica, eso va a implicar esto. Puede que pierda esta relación. Puede que me implique este y este otro trabajo. Puede que entre yo en otro ámbito de vida. ¿Estoy preparado para ello? ¿Asumo todas las consecuencias? O sea, que no es que accidentalmente metí la mano en una trituradora y perdí un dedo. No, es que voluntariamente yo ampute de mi vida esas cosas que son desagradables delante del Señor. Y eso es sucio, eso es doloroso, eso es desagradable y eso tiene un coste demasiado alto. Pero no hay precio demasiado alto con lo que conseguimos cuando tenemos esa victoria. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Hemos visto el dilema de Israel, hemos visto al libertador. Vamos a ver ahora la implicación de toda la nación. Comienza con este hombre que ya digo que no daríamos mucho por él, pero eso llevó ahora al resto de la nación a involucrarse. Y eso lo encontramos en los versículos 27 al 30. Ahod ha matado a Eglón, viene corriendo, ¿y qué es lo primero que hace? Hace sonar un cuerno de un carnero. En Israel, el sonido de un cuerno de carnero no era simplemente porque unos jóvenes tenían una fiesta, tenía solo para unas ocasiones importantes. En primer lugar, para anunciar una hazaña. Cuando se venía de una batalla y se venía victorioso, había un toque que la gente entendía. Venía el ejército victorioso, venía con el enemigo derrotado, con el botín conquistado. En otras ocasiones, lo vemos en la Escritura, sonaba el cuerno con otro sonido para indicar un cambio de ubicación. El pueblo tenía que levantar sus tiendas para ir a otro lugar. En otras ocasiones habían fiestas religiosas, a las cuales el pueblo era convocado por medio del sonido de estas trompetas hechas de cuerno de carnero. Pero también, y es este el caso, sonaban para anunciar que entrábamos en guerra, ¿verdad? Y este es el propósito aquí. Recordemos que todo se origina porque el pueblo está arrepentido de su pecado. Y cuando el pueblo se arrepiente de su pecado, ora a Dios. Nadie le tiene que decir cómo tiene que orar. Esa oración del pecador tiene que huir de nuestra práctica. Nosotros predicamos el Evangelio y aquellos que son tocados por el Espíritu ya sabrán cómo clamar a Dios. Y este pueblo ha clamado. Y el Señor le ha respondido. Y ahora el Señor dice, ahora preparaos que viene la liberación. Y se hacen tocar esas trompetas. Vemos como Ahod ha cortado la cabeza de la serpiente, pero ahora el pueblo tiene que terminar de destruir el cuerpo. Y la pregunta es, ¿van a seguir a este hombre o no? Algunos dirían, ¿quién? ¿Ahod? Pero si ese es el lisiado, pero de ese que podemos esperar. ¿Será verdad lo que dice o no? Dice, ¿se estará queriendo aquí subir a la poltrona? ¿Cuánta gente se habrá puesto a criticar lo que este hombre pudo haber anunciado? Pero fijaos, otros creyeron y se unieron y el Señor les dio así la victoria. Vemos cómo implicaba persistir, o sea, fijaos, porque esto es importante, nuestra lucha con la carne no basta, a veces nos pasa, vamos a un culto y el Señor habla a nuestro corazón, salimos de aquí que ni hablamos con nadie, con los ojos llorosos, convencidos y tal, y eso está muy bien, gloria a Dios, por ahí empezamos, pero ahí no acaba todo, tenemos que terminar la faena, y eso es lo que hace.
En primer lugar, implicaba esta actuación de Ahod, pero ahora se tiene que implicar todo el pueblo. Todos tienen que combatir. Y vemos cómo lo que hace Israel es corta las vías de escape para que no vengan refuerzos de otras naciones. Y dice que mataron a 10.000 hombres, pero no 10.000 hombres cualquiera, 10.000 hombres valientes. Fijaos, los que más se podían resistir, los que más podían aguantar, los que más defensa podían presentar, los que más dura podían hacer la batalla, dice que fueron vencidos. El Señor nos puede dar victoria aún con los pecados que están más arraigados en nuestros corazones. Con ese enemigo que hemos dejado que trepe y que ocupe, y como los barcos que, ¿verdad?, se van llenando en sus cascos de lapas y otras cosas, ¿verdad?, que van impidiendo el flujo normal del barco por el agua. Y se agarran de manera que cuesta arrancar. Pero se pueden acabar con mucho trabajo. Se puede quitar hasta la última de esos impedimentos. Hombres robustos acabaron cayendo cuando el pueblo de Dios se une confiando en Él, en humildad, en oración. Tenían mucha habilidad militar. No se les iba a engañar de cualquier manera, pero fueron vencidos. Nosotros también estamos llamados a comenzar esa obra de luchar contra la carne, pero hay que continuarla hasta que veamos esos pecados desterrados de nuestras vidas. Y dice el versículo 29, porque no solamente hubo que comenzar, hubo que persistir, hubo que combatir, sino hubo que terminar el trabajo. Dice el versículo 29, en su última parte, no escapó ninguno. Israel no retrocedió, no dijo, bueno, ya está muerto el rey, estos ahora, hasta que se vuelvan a aliar, hasta que se recompongan, hasta que vuelvan a poder ser una amenaza, vamos a tener unos años de libertad. No, ellos se aseguraron de que no quedó ninguna raíz, que no le quedaron ninguna ganas a estos de volver. Moabitas, amonitas y amalecitas habían sucumbido bajo la espada de Israel. Fue una victoria total sobre el enemigo. Querido, estoy hablando esta tarde y podría parecer que estoy dando un mensaje de preparado porque esto no tiene fin. No, esto sí puede tener fin. Podemos obtener victoria y podemos mantener firme esa victoria. No estamos bajo un signo de decir, bueno, me ha tocado esto, esta es mi debilidad y no puedo con ello, me rindo. No, podemos vencer a estos enemigos recalcitrantes y el Señor nos ha dado sus medios. Y ahí tenemos que volver a Efesios capítulo 6. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado la oración, nos ha dado la comunión de la iglesia, los medios de gracia. Los tenemos, pero tenemos que usarlos, ser diestros con ellos, hábiles con ellos, y con humildad y en la dependencia del Señor podemos ganar la victoria. No debemos temer a cuántos son, a cuán poderosos son nuestros enemigos. Debemos luchar con las fuerzas que el Señor nos da. Yo sé que algunos que nos siguen, que no son miembros de esta iglesia, nos siguen desde otros lugares, pueden pensar, pero es que en mi iglesia, es que somos tan pocos, es que tenemos esta doctrina, es que el pastor no enseña así, es que tenemos estas debilidades. Si el Señor te ha puesto en ese lugar, en esa situación, no te excuses en eso. Sé tú el Ahod, que con esas dificultades, con esos hándicaps, empieza la obra. Y si el Señor lo quiere, te dará la victoria y pondrá otros a tu lado que puedan combatir contigo para obtener una victoria para su gloria. Lo que no debemos hacer es ponernos del lado del enemigo. El Señor nos dice en Judas 1:23 que tenemos que tener cuidado hasta de la sangre de las ropas de ellos. No tenemos nada que ver con el enemigo. No tenemos nada que negociar. Cuando el enemigo intenta negociar, está intentando engañarnos. Así que digamos, solo conozco un Señor, solo conozco un plan, solo conozco una ley, solo puedo tener una victoria, que es cuando estoy en Jesucristo. Queridos, terminamos aquí. Todos tenemos problemas con la carne. Nosotros mismos nos vendemos con facilidad, la tenemos muy consentida, la tenemos muy mimada, a veces se pone fuera de control, pero el Señor nos dice, os va la vida en ello, pelead la batalla a la carne.
No tiene por qué prevalecer, no tiene por qué salirse con la suya, no tiene por qué tener la victoria final. El Señor es el que nos da a nosotros la victoria final. Todos somos en un sentido muy parecido a Od. Seguramente nadie nos escogería para ser el caudillo ni el líder en nuestra congregación. Tenemos pocas probabilidades. Somos conscientes de nuestras dificultades, que estamos lisiados en una cosa y en otra. Somos conscientes de nuestra debilidad, pero no olvidemos que mayor es el que está en nosotros, que está en el mundo. Y lo que tenemos que hacer es lo que dice el salmista en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cerca de la palabra. Por eso nos entretenemos una tarde calurosa de verano como esta, a considerar la historia de un hombre que nos cuesta hasta saber cómo se llama y cómo se pronuncia su nombre, ¿verdad? Pero que el Señor ha puesto ahí para darnos ánimo, para decir, no te dejes vencer, lucha en el Espíritu, tendrás victoria para la gloria del Señor y para el bien de tu alma. Que el Señor nos ayude, que nos desafíe y que humillándonos delante de Él, como individuos y como iglesia, estemos aquí para defender el terreno que Él nos ha dado, la gracia del Señor en nuestras vidas. Tenemos que defender el Evangelio por nuestros hijos, por las generaciones que vienen detrás de nosotros. Otros lucharon, dieron su vida hasta la extenuación. No nos quedemos olvidando lo que ellos tuvieron que luchar. Luchemos nosotros para rescatar a aquellos que están perdidos. Por la misericordia del Señor podemos hacer grandes proezas. Vamos a orar. Señor, nos reconocemos débiles, nos reconocemos vendidos muchas veces al pecado. Reconocemos, Señor, que no tiene que hacer muchas triquiñuelas ni extorsionarnos demasiado, sino que casi estamos esperando que pase por nuestro lado para dejarnos seducir y arrastrar. Pero Señor, gracias porque tu palabra una y otra vez nos advierte. Gracias Señor porque aún con personajes casi anónimos de los cuales tenemos muy poca información, pero con los que tú hiciste tanto, los usas como ejemplos para nosotros, Señor. Yo te pido que bendigas a todos aquellos que han escuchado este estudio en esta tarde y a mí mismo, Señor. Que tengamos valor, que tengamos valentía, que dependamos de ti, Señor, y que digamos basta a la carne, basta al pecado, basta a las seducciones que el mundo pueda poner delante de nosotros y digamos, yo pertenezco a un Señor que me rescató, que dio a su Hijo en rescate por mi vida. A Él me debo y por Él voy a vivir de ahora y para siempre. Ayúdanos con este fin, Señor, pues te lo pedimos a través de Jesucristo. Amén.